Hola a todos, bienvenidos a la primera cápsula video de este curso. La idea es que dure más o menos unos 20 minutos. ¿Ya? Un episodio de una serie corta. Así no están obligados a ver de una hora o más de video de una. ¿Ya? Y en esta ocasión vamos a ver más ejemplos de modelos de optimización lineal. Recuerden que modelar en general no es muy fácil. La única forma de aprender es mirando modelos que existen en la literatura y tratar de resolver ejemplos o ejercicios. ¿Ya? Entonces, mientras ustedes más practican, mejor aprenden a modelar. ¿Ya? Y en esta ocasión vamos a mirar tres tipos de modelos. El primer modelo es el modelo de planificación de la producción. ¿Ya? Acá. Eso es lo que vamos a ver primero. Ustedes ya conocen este modelo porque lo vimos en el quiz 3. O sea, ustedes lo vieron, ejercitaron con él. ¿Ya? Tomaron el modelo básico y usaron esas variables y el resto de las restricciones para para poder modelar situaciones o características adicionales del problema. ¿Cierto? Entonces esto ustedes ya más lo conocen. Igual lo vamos a ver. Como segundo tipo de modelo, vamos a ver lo que se llama modelos de transporte. ¿Ya? Son bastante importantes en la práctica. Y primero vamos a ver un ejemplo sencillo de este tipo de modelos. Luego vamos a ver la forma general del modelo, ¿ya? Lo más general posible. Y después vamos a ver un caso particular que igual es general, pero también es bastante importante en la práctica y es el problema que se conoce como problema de asignación. ¿Ya? Ustedes van a entender bien por qué, cómo se relacionan estos problemas después. ¿Ya? Y finalmente, en estos 20 minutos vamos a ver lo que se llama problema de flujo en redes. ¿Ya? Entonces, empecemos con los problemas de planificación de la producción. ¿Ya? Entonces, ustedes ya más o menos conocen el contexto de este problema, pero vamos a repetirlo un poquito. ¿Ya? Entonces, vamos a tener T periodos, T mayúscula, ¿cierto? No sé por qué sale el lápiz así medio raro, pero se entiende. Quedó medio cursivo, pero dice T periodos ahí. ¿Ya? Y la idea es que en cada periodo van a haber varias cosas pasando. Primero que nada, va a haber una demanda. ¿Ya? Para cada periodo hay cierta demanda por el producto. Estamos produciendo un único producto. ¿Ya? Y eso va a haber para todo periodo. Eso lo voy a llamar DT. Después vamos a entrar de lleno en la anotación, pero solo para que lo tengan en mente. Tal como apareció en el quiz de hecho. ¿Ya? Y además, para cada periodo va a haber una cantidad de producción en cada periodo. ¿Ya? Y que ustedes ya conocen esta variable, se denota como X sub T, lo que vamos a producir. ¿Ya? Además, va a haber inventario en cada periodo y van a haber, entre comillas, dos tipos de inventario. Primero, el que proviene del periodo anterior, ¿ya? Y ese va a ser S sub T-1. Eso es el inventario que proviene del periodo anterior, ¿ya? Y finalmente tengo que decidir cuánto inventario voy a tener al final de este periodo, ¿ya? Aquí una observación. Como estamos trabajando con periodos, así a secas, ¿cierto? Digamos, un mes. O sea, tenemos el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, etc. O lo que sea el periodo, puede ser días o semanas, ¿ya? Entonces no es tan claro en principio, ¿cierto? Queda eh, medio ambiguo qué significa el inventario. ¿Es el inventario al comienzo del mes? ¿Es el inventario al final del mes? ¿Es el inventario promedio durante el mes? ¿Ya? Entonces hay que tener un poco de cuidado y lo único que hay que hacer es de cierta manera, definir lo que es el inventario para el modelo en particular. ¿Ya? Por ejemplo, en esta situación estamos considerando que el, el inventario ST para un periodo T, ¿ya? Es lo que me queda permanente producto al final del mes. Y por lo tanto, es justo lo que tengo al comienzo del mes siguiente, ¿ya? Así como instantáneamente.
¿Ya? Eso es lo que está pasando. Entonces, un poco de notación sobre los datos del problema. Primero va a haber un inventario inicial, que este es como el inventario o lo que había ya en bodega, ¿ya? Al comienzo del primer mes. ¿Ya? Y eso se nota ese sub 0. Además, como ya vimos, está la demanda en cada periodo, ¿ya? Que debe ser satisfecha de manera exacta. ¿Ya? No quedamos debiendo demanda. O sea, cada mes tiene que cumplirse toda esa demanda. O sea, tengo que tener en bodega al menos esa cantidad. ¿Ya? Y van a haber costos. Primero los costos de producción, que damos como PT, y también los costos de inventario, ¿ya? O también conocidos como holding costs. Y estos dos costos dependen del periodo, ¿ya? Finalmente está el número total de periodos. Uno dice que puede ser horas, días, meses, años incluso, dependiendo cómo uno esté practicando todo. Pero esos son los datos, ¿ya? Con esos datos, para poder resolver este problema de producción, vamos a tener las siguientes variables. La primera es x sub t, ahí, que es la cantidad de producto que, valga la redundancia, uno produce en el periodo t, y s sub t, que es la cantidad que hay en bodega, digamos, de producto al final del periodo t. ¿Ya? Son las variables. Entonces veamos cómo queda esto al final. ¿Ya? Entonces, el mismo dibujo anterior, vemos que, bueno, tenemos la demanda, ¿cierto? Tenemos que lo que entra a bodega, si quieren, al comienzo de ese periodo, durante ese periodo es XT, que es lo que yo produzco en XT, o sea, perdón, lo que produzco en el periodo T, y lo que tenía en bodega desde el periodo anterior, que es eso T-1, eso es lo que entra en producción. Y lo que sale de producción es, bueno, la demanda, ¿cierto? Y además lo que yo voy a dejar de inventario para el periodo siguiente, para los periodos siguientes. ¿Ya? Y todo eso tiene asociados ciertos costos de producción y los costos por mantener durante un mes o un periodo esa cantidad de ST o S-1 de productos en bodega. ¿Ya? Sí. Entonces, la función objetivo del problema, como no tiene los costos, vamos a intentar minimizar los costos. ¿Ya? Entonces queremos minimizar los costos de inventario. Queremos minimizar los costos totales, ¿cierto? Y los costos totales están dados por esa fórmula. ¿Ya? Esa fórmula tiene dos partes. La primera parte la primera componente, si quieren, es la suma total de los costos de producción. ¿Ya? Y esto es un costo variable, o sea que depende de la cantidad producida en el mes. ¿Ya? Entonces no es que yo pague solo PT, sino que pago PT por cada unidad. ¿Ya? Y sumo para todos los periodos, el periodo 1 hasta el periodo T mayúscula. Ese es el costo de producción. Esa es la componente de producción. Además hay la componente de costos de inventario, que es simplemente lo que se paga por tener el inventario durante todo ese mes. ¿Ya? Entonces, con la convención que tenemos nosotros, por ejemplo, ST es el inventario que mantuve durante el mes T, y por lo tanto pago H sub T. ¿Ya? Ok, estos son los costos de inventario de este problema. Uf. Está funcionando muy raro el lápiz, pero estamos bien. Ya, ese es el costo total. Entonces veamos las restricciones. La primera, ustedes ya se la saben mejor que yo, eso es la restricción de no negatividad. Como estas son cantidades, ¿cierto? Tienen que ser no negativas. Y esto ocurre para todas las variables, ¿cierto? Indexadas por los periodos. ¿Ya? También tengo las restricciones de tipo de balance por periodo. Y aquí simplemente es decir que todo tenga sentido, ¿cierto? Porque lo que está diciendo esta restricción es que justamente, voy a volver al dibujo, ¿ya? Justamente lo que quiere decir es lo que está, déjenme marcarlo con verde, lo que
lo que queda para el mes siguiente, ¿cierto? O lo que sale de producción, que es lo que queda para el mes siguiente, ST más la demanda, simplemente tiene que ser igual a todo lo que hay al comienzo del mes, que es, lo estamos pensando como el inventario que quedó al mes siguiente, perdón, el mes anterior, más lo que yo produzco durante ese mes. ¿Ya? Simplemente ecuaciones de balance para cada periodo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo de ese tipo de ecuaciones de balance. Ejemplo, en el periodo 1, si t igual 1, ¿ya? Esta ecuación de balance se transforma en S sub 0, que es lo que tenía al comienzo del periodo 1, elementario inicial, ¿cierto? Más lo que yo produzco, ¿ya? Eso es todo lo que tengo en bodega durante el periodo 1. No tengo nada más que eso, ¿ya? Eso tiene que ser igual a la demanda del periodo 1, recuerden que tengo que cumplir con la demanda, más lo que yo decido dejar en bodega para el periodo siguiente, que es S sub 1. ¿Ya? Entonces, así luce la ecuación de balance para el primer periodo. Esencialmente, como les dije, es lo que está en bodega, ¿cierto? Como que lo que entra a la bodega, si lo quieren pensar así, tiene que ser igual a lo que va a salir, entre comillas, salir. Ya sea porque es la demanda o porque lo que voy a dejar para el periodo siguiente. ¿Ya? Sale ese periodo, eso me refiero. ¿Ya? Y de la misma forma, si quieren, para t igual 2, esto me queda lo que yo guardé desde el periodo 1, más lo que yo produzco en el periodo 2, tiene que ser igual a la demanda del periodo 2, más lo que yo voy a dejar al final del mes en bodega o al comienzo del mes siguiente. No quieren que ustedes quieran pensar. ¿Ya? Y finalmente el modelo de programación lineal me queda de esta forma. No hay más restricciones. Es todo lo que se necesita tener. ¿Sí? Y este modelo concuerda, ¿cierto?, con la imagen que teníamos de este cuadrito. ¿Ya? Y como ustedes pueden pensar, claro, este es un modelo bien simple, pero el modelo básico. Después de tener este modelo, ustedes pueden agregar restricciones, tales como le hicieron en los ejercicios del quiz 3 y en el quiz 3. ¿Ya? Entonces, un modelo básico, pero poderoso cuando uno quiere agregar otro tipo de restricciones. ¿Ya? Entonces, eso es todo lo que les quería contar en estos 13 minutos del modelo de planificación de la producción. ¿Ya? Entonces, pasemos al siguiente tipo de modelo, problemas de transporte. ¿Ya? Y aquí transporte puede significar que sea, estás transportando una carga en auto, en avión, o en tren, o en barco. Lo que ustedes quieran, de hecho, en bicicleta, en motor, lo que sea. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, eh, vamos a ver un ejemplo donde se transporta eh, aceite, ¿cierto? Ahí está. Aceite desde dos ciudades, perdón, desde dos países, Venezuela y Rusia, ¿ya? A Nueva York, a Chicago y Atlanta, tres ciudades en Estados Unidos. Estamos en un problema de transporte de aceite. ¿Ya? Y tenemos los siguientes datos. ¿Ya? Hay un costo por galón que uno paga, por galón transportado. Pongámoslo en rojo acá. Entonces el costo por galón. ¿Ya? Y el costo depende del el viaje que uno haga. ¿Ya? Por ejemplo, si transporto un galón desde Venezuela a New York, tengo que pagar $100. De Venezuela a Chicago, 150. De Rusia a Atlanta, 170. ¿Ya? Entonces es el costo que uno tiene que pagar. Un costo asociado al viaje en sí. Desde un país productor de aceite a la ciudad de destino. ¿Ya? Y eso puede ser igual para todos los pares o puede ser distinto como en este caso. Para cada par productor ciudad, aquí se está pagando un costo distinto. ¿Ya? Además, para cada país productor tengo la cantidad de producción total que existe en esos países en el momento. ¿Ya? Aquí lo llamo availability. ¿Ya? Y además, para cada ciudad a la que tengo que transportar aceite, hay cierta demanda. ¿Ya? Además, se sabe que
entre cada par productor-ciudad no puedo transportar más de 40 galones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no podría transportar, por ejemplo, la demanda de New York, ¿cierto? 50. No podría transportar todo desde Venezuela. ¿Ya? Porque no puedo transportar más de 40 galones desde Venezuela a New York. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que tiene una ciudad, o sea, un productor, si quieren, y yo quiero transportar a una ciudad. Aquí esto tiene que ser la cantidad transportada menor o igual que 40 galones. ¿Ya? Entonces, esto en un dibujo se ve de esta forma. ¿Ya? Por un lado tengo la demanda de las tres ciudades, que es 50, 40 y 60. Y por otro lado tengo los recursos de cada país productor, ¿cierto? Voy a poner recursos o recursos de producción, lo que tienen en bodega cada uno de estos países. ¿Ya? Venezuela tiene 90, Rusia tiene 60 galones de aceite. ¿Ya? Y por otro lado, hay costos que, como les dije, dependen de cada par. Por ejemplo, entre Venezuela y New York, si hago ese viaje, son 100 por galón. Entonces, esto C y J, está en rojo, ¿cierto? Todo esto C y J, es el costo por galón transportado de país, de el país, y a ciudad J. ¿Ya? Esa es como la notación típica que vamos a usar. Y además, no más de 40 galones por viaje. Entonces, cada vez que uno transporta algo, ¿cierto? No puede ser más de 40 galones. O sea, habíamos dicho. Entonces, en este caso, eso para cualquier par, ¿cierto? Siempre tiene que ser más igual que 40. Y esto, la notación que vamos a usar va a ser U sub i J, un upper bound, para cada par país-ciudad. Entonces, máximo a transportar. Y lo voy a poner en cada viaje, para usarlo todo. Cada viaje, país, ciudad. ¿Ya? Eso es el modelo para entenderlo mejor mirando una figura, ya, ilustrando la situación. Y ahora tenemos que modelar cómo resolver eso. Voy a... ya, las variables. Aquí justamente la variable que uno va a usar en el modelo es la variable que a uno se le ocurriría naturalmente, ¿ya? Que es X y J, que es simplemente la cantidad de aceite en galones, ¿cierto? Que yo transporto desde el país I a la ciudad J. ¿Ya? No está dicho, pero como todos los costos están por galón y la cantidad máxima a transportar está en galones, ¿cierto? Las unidades acá son en galones. ¿Ya? Y vamos a hacer cierta notación para no tener que, aunque se podría en la práctica, pero para no tener que tener variables del tipo, no sé, X sub Venezuela, New York, ¿ya? Mejor tener variables del tipo, aquí le llamamos 1 Venezuela y a New York le ganamos 1. Lo escribo de esta forma, aquí 1, 1. ¿Ya? En la práctica ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Ustedes pueden usar la notación que ustedes quieran. Quizás es más entendible usarla con números, con índices, en vez de escribir los nombres completos, porque imagínense si tienen no solo 2 países y 3 ciudades, sino que tienen 100 países y 200 ciudades, o 1000 ciudades. Ahí quedaría mucho más complicado. Es mejor tener índices X y J con IJ números, y después si uno quiere saber cuál país o cuál ciudad corresponde a cada número, uno después de una tabla o algo así. ¿Ya?
Aquí en este caso miro el paréntesis y yo sé que Venezuela es 1, Rusia 2 y similarmente para las ciudades. Ya cumplimos 20 minutos, vamos a tener que alargar un poco, lo siento por eso, pero vamos a ir un poquito más rápido quizás. ¿Ya? Entonces el modelo, en este caso, queda de la siguiente manera. ¿Ya? Están minimizando los costos, entonces para cada país-ciudad, multiplican los costos por galón por el número de galones transportados en ese viaje país-ciudad. Entonces ahí les queda la función objetivo, ¿cierto? Están minimizando todo eso. Y sujeto a ciertas restricciones. Las más típicas son las de no negatividad, ¿cierto? Están acá. Pero además tienen las restricciones de que entre cada país-ciudad no se puede transportar más de 40 galones. ¿Ya? Entonces tiene no solamente la cosa inferior, que indica que la cantidad tiene que ser positiva o negativa, digamos, sino que a lo más pueden transportar 40 galones por cada país-ciudad. ¿Ya? Ahora, para los otros dos tipos de restricciones que hay, veamos un ejemplo. ¿Ya? Entonces, este tipo de restricciones, las primeras tres, corresponden a restricciones asociadas a cada ciudad. ¿Ya? Por ejemplo, la primera restricción corresponde a la ciudad 1, que era New York. Entonces, pasa aquí está la ciudad 1, que tenía una demanda, ¿cierto?, de 50. ¿Ya? Y, a esa ciudad, ustedes saben que en total tiene que llegar una cantidad de 50. ¿Ya? Entonces, lo que viene del país 1, que es Venezuela, lo que viene del país 2, ¿cierto?, que es Rusia, tiene que sumar el total de la demanda. ¿Ya? Entonces, esto sería X12 en total, y esto sería X1, de Venezuela a New York, X11, o de Rusia a New York, X21. ¿Ya? Entonces ahí me queda esa restricción, la interpretación gráfica de esa restricción. Ahora, para interpretar el otro tipo de restricciones, que son dos, porque es una por país, productor, esto quiere decir que todos los recursos deben ser usados completamente. ¿Ya? En particular, la primera restricción es para Venezuela. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que Venezuela tenía 90 galones, ¿ya? Perdón, Venezuela es el país 1, no el país 2. Y tiene que ser usado en su totalidad, ya sea transportando a la ciudad 1, a la ciudad 2 o a la ciudad 3. ¿Ya? Entonces aquí tengo X11, X12 y X13. Entonces, total de lo transportado desde Venezuela tiene que sumar 90. ¿Ya? Eso es. Ese es el modelo. ¿Ya? Ahora veamos el modelo en general. En general, va a ser el mismo tipo de modelo. ¿Ya? Pero en vez de haber dos países y tres ciudades, va a haber N fuentes de producción. ¿Ya? Entonces, aquí tengo N fuentes de producción. Voy a tener M sinks, que les llaman, y que se traduce como sumidero de demanda. Y voy a tener, para cada fuente, voy a tener la cantidad de material disponible, ¿cierto? Que está acá, que se nota como ese subí. Y para cada sumidero, para cada, si lo piensan así, ciudad que demanda, voy a tener su demanda. Y además voy a tener los costos asociados por usar cierto tramo, fuente, sumidero, y un máximo transportar por cada uno de estos tramos también. ¿Ya? Entonces, el modelo es similar, salvo que tengo un número de ciudades arbitrarias y los costos y todos los otros parámetros involucrados también son arbitrarios. ¿Ya? Entonces, en un dibujo se ve de esta forma, ¿cierto? ¿Ya? Entonces acá está la demanda, tal como estaba antes. También tenemos los recursos, ¿cierto? De cada
fuente. Además tenemos los costos. ¿Ya? Estos son los costos, ¿cierto?, de viajar desde I a J. Y finalmente tenemos, lo voy a escribir en negro, el máximo, la cota máxima de transporte, ¿sí?, a transportar entre cada uno de los pares. Y este es el modelo. O sea, la ilustración del modelo. Y ahora, para escribirlo en general, usamos el mismo tipo de variables que antes. ¿Ya? X y J, que es la variable natural que uno se le ocurriría si es que yo quiero decidir cuánto enviar de la fuente I hasta el sumidero J, o del país I hasta la ciudad J, ¿cierto? Y eso también se mide, como antes, en galones, o la unidad correspondiente al problema, adecuada al problema, ¿ya? Si es que es otro tipo de transporte. Muy bien. Y el modelo genérico se ve de la misma forma que antes, salvo que ahora la función objetivo la escribo como sumatoria, porque en realidad tengo n fuentes y mis sumideros, no puedo escribirla como una suma expandida, y tengo las mismas tres tipos de restricciones. Tengo restricciones de que todos los recursos tienen que ser usados completamente, que la demanda debe ser satisfecha de manera exacta, y las cotas en las variables. Y las cotas de nuevo incluyen una negatividad y la cota máxima a transportar por cada par. ¿Ya? Y la interpretación es la misma que antes. ¿Ya? Ya, un comentario acerca de factibilidad. ¿Ya? Y esto es un comentario importante porque la práctica quizás no se cumple, pero se puede arreglar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, si el problema es factible, o para que el problema sea factible, se tiene que cumplir lo siguiente: que la suma de todos los recursos tiene que ser igual a la suma de todas las demandas. ¿Ya? Y esto proviene simplemente del hecho de que, como tengo todo en igualdad, ¿ya?, si yo sumo los S sub I o los D sub J, ¿ya?, eso tiene que ser igual. ¿Por qué? Veamos primero para los S sub I, que es los recursos. Yo sé que esa sumatoria es igual, porque yo sé que el S sub I es igual a sumatoria de J de 1 hasta M de X sub I J. Entonces, si sumo todos los recursos para las n fuentes, el S sub I es igual a la sumatoria de J de 1 hasta M de los X sub I J. ¿Ya? Eso por un lado. Aquí simplemente ocupé esta igualdad para cada S sub I. Y ahora si hago lo mismo para los de sub J, ¿ya?, me va a quedar que cada de sub J, aquí, si recuerdan, la desigualdad, la igualdad era de esta forma, XJ. ¿Ya? Entonces, si fijan, estas dos sumatorias son iguales, estoy sumando lo mismo. ¿Ya? Entonces, en realidad todo igual, son todas puras igualdades. Entonces, mientras haya un punto factible, se tiene que cumplir sí o sí que la sumatoria de los recursos totales tiene que ser igual a la sumatoria de la demanda, que es la demanda total. ¿Ya? Esto simplemente porque tenemos muchas restricciones de igualdad acá, que me permiten hacer este cálculo. ¿Ya? Entonces veamos qué hacer cuando este requerimiento de la igualdad, recuerden que estos son datos, ¿ya? Estos son los datos que tienen el problema. Probablemente no se va a cumplir esta igualdad. ¿Ya? Entonces lo que podemos hacer, vamos a explicar, ver lo que pasa en este caso. Y vamos a dejar, no bajar propuesto, vamos a dejar explícito qué hay que hacer en el caso contrario, cuando se tiene la menor estricto, pero no lo vamos a explicar, o sea, no vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Porque ya ve los 30 minutos, así que van a querer asesinar. ¿Ya?
Entonces, ya. Entonces, si tenemos que hay más recursos que demanda, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar demanda ficticia, ¿ya? Y esta demanda ficticia, vamos a agregar un sumidero ficticio, o dummy sink, ¿ya? Que va a tener demanda justo igual a lo que me falta para completar los recursos, que es la diferencia entre los recursos totales menos la demanda total efectiva que yo tengo, ¿ya? Y a todos los pares de fuente que van a este sumidero ficticio, los costos los vamos a poner cero, ¿ya? Porque no quiero pagar nada, porque no, es un nodo ficticio, así que no interesa. Y además, vamos a poner la capacidad la máxima posible, ¿ya? Que es D sub m más 1, que es justamente lo que me falta completar desde la demanda total a la cantidad de recursos totales, ¿ya? Entonces, con un ejemplo, ¿ya? Que vamos a hacer ahora en la clase, tenemos este ejemplo y veamos que no se cumple efectivamente que la sumatoria de los recursos es igual a la sumatoria de las demandas. En este caso, si yo sumo 2 más 3 más 4 me da 9. Entonces, todos los recursos. Entonces, son los S sub I, ¿cierto? Y por otro lado tengo la demanda. Las demandas. Demandas, en este caso una pura demanda nomás. Sería D sub 1. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, yo sé que 5 es menor, ¿cierto? Que el total de recursos, que era 9. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer, según la técnica que está en la slide anterior, es agregar un nodo ficticio, que el nodo m más 1, que en este caso m es 1, o sea, que el nodo 2, ¿ya? Tengo que agregar links entre todas las fuentes a ese nodo ficticio, ¿ya? Entonces agrego links. Quedó medio feo, pero ahí está. Y este nodo tiene que tener una demanda igual a lo que le falta para completar el total de recursos, que es 9. Entonces la demanda de este nodo es 4. O sea, esto igual a sub 2. ¿Ya? Finalmente, ¿cuáles son los costos asociados? Como esto es un nodo ficticio, que es solo creado, ¿cierto? Para poder evitar esta mala característica que es el número de recursos más que la demanda, donde yo por factibilidad debería tenerlo igual, una igualdad ahí, ¿cierto? Los costos los pongo como 0, ¿ya? Porque si puedo los quiero ocupar, ¿ya? Y no quiero que me afecten mi función objetivo. Por lo tanto tiene que ser 0. Porque si fueran positivos, el modelo no querría, como estoy minimizando costos, el modelo no querría ocuparlos. Y si son negativos, puede ser que el modelo los ocupe de manera arbitraria. Aunque no, porque justo la demanda es la diferencia, pero eso para que lo piensen como más ligera, ¿ya? Y dijimos que la capacidad a transportar entre cada arco, ¿sí? Iba a ser a lo más de 2, de sub m más 1, que en este caso 4. Entonces, la capacidad de arco es 4. Así, para que así el modelo elija el arco que más le conviene. Esto quiere decir, por ejemplo, si al modelo conviene enviar de 1 las 4 unidades de demanda hacia el arco ficticio, que ponemos una restricción de capacidad de 4 para que el modelo justamente envíe esa capacidad, ¿ya? Si es que le conveniera, ¿ya? Y eso es lo que hay que hacer nomás. Entonces hagamos este nodo ficticio con esos parámetros y armamos un modelo que ahora, si yo sumo, ¿cierto? La demanda total va a ser 9 también, que es justamente igual ahora ¿cierto? A los recursos totales. Ya. Si pasa lo contrario, hay menos recursos que demanda total, agrego no un sumidero, sino que una fuente ficticia, ¿ya?
con costos parecidos y capacidades parecidas, ¿ya? O sea, o análogas al anterior, ¿ya? Entonces ahora vamos al caso especial de problema de transporte, que se llama problema de asignación, ¿ya? Y quiero comenzar este ejemplo con una aplicación bien particular, que es, por ejemplo, imagínense en la Copa del Mundo del 2014, o cualquier Copa del Mundo. Lo que quieren hacer, tienen varios partidos, ¿cierto? Ustedes saben que van a jugar, quienes van a jugar la primera ronda, y así sucesivamente, y lo que quieren hacer es asignar esos partidos a ciertos estadios, ¿ya? Entonces, eso lo pueden hacer usando un modelo. Y cada asignación, ¿cierto?, va a tener quizás cierto costo, que lo llamamos CIJ, ¿ya? Entonces, este problema que no parece un problema de transporte, ¿cierto?, porque yo quiero asignar partidos a estadios, ¿cierto?, esto se puede manejar como un problema de transporte, ¿ya? ¿Y cómo lo hago? Simplemente lo hago de esta forma, ¿ya? Para cada partido, ¿cierto?, para cada partido de fútbol, del 1 al n, ¿cierto?, tenía n partidos, ¿ya? Quiero asignar estadios, ¿cierto? Estadios, ¿ya? Y cada estadio, digamos que le debe ser asignado un solo partido, ¿ya? Esa es la restricción que va a tener. Bueno, que sea artificial en la práctica, pero imagínense que un país tiene muchos estadios y que solo va a tener un partido por cada, o sea, un partido en esta Copa del Mundo, por estadio. Entonces, cada estadio va a tener una demanda de 1, ¿ya? Y cada partido va a tener como recurso 1 también, ¿ya? Entonces, la idea es que si quiero asignar, por ejemplo, el partido 1 al estadio 1, la idea es que la variable x sub 1 valga 1, ¿ya? Y eso va a indicar que, ciertamente, todos los recursos del partido 1, que eran 1, ¿cierto?, se van en su totalidad al estadio 1. Esa es como la idea del modelo, ¿ya? Entonces estoy transportando para cada partido, ¿ya?, una unidad de 1 hacia el resto de los estadios, ¿ya? Y lo que uno quiere es que esa variable valga 1 para que me indique que estoy asignando ese partido completamente al estadio, ¿sí? Y de esta forma se puede ver como un modelo de transporte este problema de asignación, ¿ya? Entonces, tal como les dije, a uno le gustaría, ¿cierto?, que este modelo de asignación tuviera variables de esta forma, ¿ya? O sea, variables binarias, variables enteras, ¿ya? Porque claro, yo quiero asignar un partido solo a un puro estadio, ¿ya? No quiero nada fraccionario, ¿ya? Y entonces, bueno, se me olvidó decir o remarcar, estaba dicho ahí, que la cota superior quiero enviar a lo más 1 por cada arco, ¿ya? O sea, todos los U y J son 1. Entonces, pero el modelo de la práctica me gustaría que la variable tomara valor 0 o 1 y nada fraccionario, ¿sí? Porque yo quiero que me represente una asignación, ¿ya? Quiero que I esté asignado a J. Partido I, ¿cierto?, en este caso asignado al estadio J. O cualquier cosa que yo tenga que asignar, ¿ya? Entonces, en general, si yo escribo el problema como LP, ¿ya? Si se fijan, tiene justo la forma de un problema de transporte, que tiene la suma de todos los costos, ¿cierto?, asociados. Tiene para cada partido, ¿cierto?, para cada fuente, quiero asignarle todo su recurso, que es 1, ¿cierto? Y lo mismo para cada estadio, quiero que se cumpla su demanda de 1 también, ¿ya? Y las cotas de las variables, de nuevo, no negatividad, y que por cada arco envío lo más 1, ¿ya? Entonces esto, como les dije, es un LP,
¿sí? Esto no es un... no es un... no es un MILP, ¿cierto? Un mixed integer. No es un problema entero. O sea, no es un problema entero. Problema entero lineal. ¿Sí? Y recuerden que a nosotros nos hubiera gustado o nos gustaría, ¿cierto? Que las variables tomaran valor 0 o 1, ¿cierto? Pero claro, si no pongo la restricción, que yo acá me estoy dando esa restricción, ¿cierto? X y J 0, 1, pero no la tengo puesta. ¿Ya? Y la gracia, bueno, la gracia de este modelo, este problema de asignación, es que es lo siguiente, ¿ya? Que a uno, como les dije, le gustaría que las variables valieran o 0 o 1, ¿ya? Porque una variable fraccionaria no tiene sentido, asigno medio partido a este estadio y el otro medio partido al otro estadio, no tiene sentido, ¿cierto? Pero este modelo de asignación, este LP, es un LP muy bonito, porque tiene la siguiente propiedad. Si yo resuelvo este modelo usando el método simplex, entonces siempre voy a tener soluciones enteras. Aún sin poner la restricción que está acá arriba, esta x y j en 0,1. Entonces, este LP, que es el LP continuo, ¿cierto? Tiene soluciones enteras cuando uno lo resuelve con el simplex method. Enteras. Y no solo son enteras, sino que pertenecen a 0,1. ¿Ya? Y la razón por qué pasa eso es que ese problema, recuerden que el método simplex va de vértice en vértice, ¿ya? Entonces supongamos, va a ser un dibujo bien esquemático, supongamos que este es el poliedro que representa al problema de asignación. Entonces el método simplex, recuerden que va de un vértice al otro, ¿ya? Va de un vértice al otro, a ver, déjenme cómo represento eso. Entonces el método simplex parte en un vértice, viaja al otro vértice, después viaja al otro vértice, hasta que encuentra el vértice óptimo, ¿ya? Y resulta que para este problema en particular, este problema de asignación, todos los vértices tienen coordenadas enteras. Digamos 0, 1, y este quizás tiene coordenada 1, 1. ¿Ya? No hay ningún vértice que tenga coordenadas fraccionarias. Entonces, por eso el método simplex, como encuentra un vértice, ¿cierto? Va a encontrar un vértice que tiene coordenadas enteras. Entonces, no es necesario agregar estas restricciones de integralidad. Y eso, con eso quiero terminar esta cápsula de 40 minutos. ¿Ya? Voy a hacer otra cápsula comenzando en los problemas de Network Flow Models. ¿Ya? Pero eso es el episodio siguiente. Ya terminamos con esta muy linda propiedad, ¿cierto?, de los problemas de optimización lineal, de problemas de asignación. ¿Ya? Eso, termina la reunión.